Ok, hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre Excel, más exactamente nuestro estudio sobre Excel Online. Para ello, pues nos vamos a dirigir a nuestro botón de iniciar aplicaciones, pues que como siempre encontramos aquí en la parte superior, en estos 9 puntos, están todas nuestras aplicaciones. Vamos a dar clic y vamos a abrir Excel. ¿Ok? Entonces, vamos a esperar que abra. Bien, una vez abierto nuestro Excel, vamos a proceder a crear un nuevo libro en blanco. Para ello creamos aquí nuevo libro en blanco y esperamos que se cree el nuevo libro. Bien, una vez abierto nuestra nueva hoja de cálculo, pues vamos a proceder a realizar el análisis de los gráficos. ¿Qué son los gráficos en Excel? Pues un gráfico en Excel no es más que una representación visual de datos o valores que nos permite hacer una interpretación o comparativa de forma visual. Los gráficos en Excel son muy útiles para resumir o crear reportes de gran cantidad de datos, haciéndolos más fácil de interpretar. Nosotros con los gráficos, cuando queremos representar una información, si nosotros vamos, por ejemplo, a hacer una presentación, pues presentar los datos como tablas, de pronto a las personas que nos están viendo no les resulta tan clara la información. Normalmente cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, nosotros queremos ver la variación de esos datos, ya sea en el tiempo o que respecto a alguna variable en particular, y pues para ello nos van a ayudar mucho los gráficos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre del archivo. Para eso aquí, donde dice libro 5 guardado, desplegamos y vamos a colocar gráfico Excel. Okay, hacemos clic en la parte de fuera y vemos que ya se ha cambiado. Entonces vamos a cambiarle también el nombre a la hoja. Damos clic contrario sobre hoja 1. Le decimos cambiar nombre y le colocamos datos 1. Okay. Entonces vamos a proceder a crear nuestra primera tabla. Vamos a suponer que nosotros tenemos una tabla en la cual hay una serie de casos de éxitos de emprendimientos por ciudad. Entonces vamos a crear esa tabla. Vamos a tener una columna que se llame ciudades. Vamos a tener aquí una que se llame casos de éxitos. Casos de éxitos. Ok, si ustedes observan, la columna quedó muy angosta. La voy a abrir un poco colocándome entre las dos columnas. Entonces en las ciudades vamos a colocar Barranquilla. Ok, voy a abrir un poco la columna también. Vamos a colocar la ciudad de Bogotá. Voy a corregir aquí. Bogotá. Vamos a colocar la ciudad de Cali. Medellín y Bucaramanga. Bien, vamos a suponer que en Barranquilla se obtuvieron 3.278 casos de éxitos de emprendimiento, empresas que se pudieron crear. En Bogotá 5.436, en Cali 2.987, en Medellín 6.852 y en Bucaramanga 2.502. Bien, vamos a darle un formato a nuestra tabla. Voy a seleccionar los datos, seleccionamos los datos y voy aquí a aplicar todos los bordes. Okay. En la parte superior, pues voy a aplicar negrita. Voy a aplicar una alineación al centro y una alineación. Okay. Tenemos las dos alineaciones horizontales y al centro.
Muy bien, vamos a darle un relleno, un color azul. Vamos a tomar este azul. Ok, sí. Tomemos este y vamos a cambiar el color de la fuente. Lo vamos a colocar en blanco. Bien, entonces ya tenemos nuestra tabla. También podemos colocarle un borde exterior grueso. Vamos a desplegar aquí en bordes y vamos a colocar un borde exterior grueso. Y entonces ya nuestra tabla tiene una mejor presentación. Entonces vamos a proceder a crear nuestro gráfico a partir de este conjunto de datos. Bien, lo primero que vamos a hacer nosotros para crear un gráfico es seleccionar los datos a partir de los cuales vamos a crear estos gráficos. Entonces, en este caso a mí me interesa graficar las ciudades contra los casos de éxito. Entonces, vamos a seleccionar desde Barranquilla, selecciono los casos de éxito y bajamos. Es decir, seleccionamos los datos, no vamos a seleccionar los títulos. Bien. Entonces, ahora aquí en el menú de la parte superior, en la opción insertar, que es esta opción que tenemos aquí, vamos a dar clic. ¿Okay? Y vamos a encontrar las opciones para gráficos. Aquí están todas las opciones para gráficos. Bien. Excel me permite manejar diferentes tipos de gráficos. Bien. Entonces vamos a analizar qué tipos de gráficos tiene. Los principales o los más utilizados son el de columnas, el de líneas, circular, barras, dispersión. ¿Ok? Entonces, si yo despliego aquí en columnas, si despliego en la flechita que apunta hacia abajo, voy a encontrar los diferentes tipos de gráficos de columna. En este caso, columna 2D. Si nosotros observamos aquí, vemos que la primera opción es columna agrupada. Compara valores entre categorías usando rectángulos verticales. ¿Ok? Entonces, él aquí en la descripción me dice, úselo cuando el orden de categorías no sea importante o para mostrar recuentos de elementos como un histograma. También encontramos, por ejemplo, columna apilada, que compara la contribución de cada valor frente a un total entre categorías usando rectángulos verticales. Entonces, si yo quiero ver cuánto contribuye cada serie de datos que yo tenga al total, pues utilizaré columnas apiladas. Para líneas, normalmente encontramos líneas rectas, que normalmente los gráficos de línea 2D lo que me van a permitir a mí es mostrar la tendencia de los valores en el tiempo, ¿okay? Ya sea en años o meses u horas. Este es útil cuando hay muchos puntos de datos y el orden es importante. Bien, tenemos el circular, que tenemos un gráfico circular 2D, el cual muestra la contribución de cada valor al total. Este gráfico circular también se denomina gráfico de torta, ¿okay? Porque el resultado parece como una torta vista desde arriba y cada dato cuánto contribuye al total. Tenemos los gráficos de barra, son muy parecidos a los gráficos de columna. Lo único es que ahora los rectángulos no descansan sobre el eje X, sino sobre el eje Y. Se utiliza, por ejemplo, cuando nosotros queremos ver el avance de un proyecto en el tiempo, por ejemplo, para realizar diagramas de Gantt, aunque ya Excel trae para realizar propiamente diagramas de Gantt. El otro que es el de dispersión. Este es muy utilizado sobre todo cuando nosotros queremos ver la construcción de funciones o gráficas de datos científicos, pues vamos a encontrar que este gráfico de dispersión nos va a ayudar mucho, sobre todo este de línea suavizada cuando nosotros queremos graficar una función, por ejemplo, y igual a x cuadrado, yo quiero realizar el gráfico de esa función y tengo los datos, pues voy a poder realizar un gráfico de dispersión. Aquí vamos a encontrar otros gráficos, ¿ok? De esto, uno que se está utilizando últimamente mucho es el de embudo, que se parece mucho al de barras, lo único es que los rectángulos se alinean al centro. Muy bien. Bien, entonces teniendo los datos ya seleccionados, vamos a seleccionar el gráfico de columnas y vamos a seleccionar el de columna agrupada. Entonces, inmediatamente seleccionamos y esperamos que Excel, ¿ok?, cree el gráfico.
Como ustedes pueden observar, él inmediatamente crea un gráfico base en el cual en el eje de las X va a estar las ciudades, en este caso Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, y en el eje de las Y van a estar los valores a los que está asociado cada ciudad. Estos valores, ¿qué representan? Pues representan los casos de éxito que han tenido las ciudades en crear nuevos emprendimientos. Entonces, nosotros, si presentamos esta tabla así, pues los datos no van a ser tan claros. Pero si ya yo presento un gráfico, yo aquí rápidamente puedo ver que, por ejemplo, Medellín es una ciudad, Medellín es una ciudad que ha tenido muchos casos de éxito, llegando casi a 7.000. Mientras que Bucaramanga, es la ciudad que menos casos de éxito ha tenido. Y esto lo podemos ver solamente con la representación visual, porque Bucaramanga tiene un rectángulo muy pequeño, mientras que Medellín tiene un rectángulo muy alto. Muy bien. Una vez ya nosotros tenemos el gráfico, es importante nosotros personalizar nuestro gráfico. Miren que él nos ofrece la opción para un título. Entonces hacemos doble clic sobre el título, del gráfico, y podemos ver que aquí se nos va a abrir una ventana. Voy a correr esto para acá, en la cual yo voy a obtener el título del gráfico. Aquí voy a poder cambiar el nombre del título del gráfico, la posición del título del gráfico, el tipo de fuente, si quiero que tenga un relleno. Muy bien. Estas van a ser como una serie de opciones. Puedo cerrar esto. Voy a cerrar esto. Bien, esta es una forma de acceder a las opciones del gráfico. Una forma un poco más sencilla es tocar el gráfico y vemos cómo en la parte superior se coloca el menú de gráfico, este menú que está aquí. Siempre que nosotros tengamos seleccionado el gráfico, este menú va a aparecer. Entonces nosotros lo vamos a poder utilizar. Vamos a hacer clic sobre el gráfico y en este menú ustedes van a observar cómo nosotros vamos a poder obtener los diferentes tipos de gráficos si deseamos cambiarlo por otro tipo el gráfico que realizamos, y vamos a poder encontrar un conjunto de etiquetas que nosotros le vamos a poder establecer a nuestros gráficos y las opciones para los ejes. Entonces, dentro de la primera etiqueta que nos ofrece Excel está el título del gráfico. Entonces, aquí en el título del gráfico, como su nombre le indica, nosotros vamos a poder cambiar el título de nuestro gráfico. Vamos a hacer clic y me dice ninguno, si no quiero que tenga título superpuesto centrado y título encima del gráfico. En este momento tiene la opción encima del gráfico y me permite editar el título. Le damos clic en editar el título y vamos a colocar, por ejemplo, casos de éxitos. Emprendimiento. Le damos clic en aceptar. E inmediatamente se cambia el título del gráfico. Otra opción que nosotros podemos aplicar es colocar un título para el eje de las X y un título para el eje de las Y. Entonces aquí en la opción títulos del eje, que es la que sigue a títulos del gráfico, podemos desplegar, y podemos colocar título del eje horizontal primario. Entonces vamos a hacer clic aquí y el horizontal primario le vamos a colocar ciudades. Entonces ya ustedes observan aquí cómo aparece el nombre de los datos que se representan en el eje de las X. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero para el eje de las Y. Entonces, para ello, vamos a seleccionar una de las opciones para nuestro gráfico. Para ello, queremos que el gráfico que quede de esta forma vertical y que se pueda leer al girar la cabeza hacia el lado izquierdo. Entonces, para ello, vamos aquí a títulos del eje, título del eje vertical primario, y vamos a seleccionar este que dice título girado.
¿ok? Entonces vamos a colocar aquí en el título casos de éxitos. Le damos clic en aceptar. Si ustedes observan, aquí sobre el eje de la Y aparece el de casos de éxito. Muy bien. Otro elemento que nosotros podemos activar o desactivar es el de la leyenda. Esta leyenda lo que nos permite a nosotros indicar qué representan nuestros datos. En este caso, como nada más tenemos una serie de datos, pues él le coloca serie 1, pero si nosotros queremos la podemos desactivar. ¿Ok? Y ya no nos va a aparecer, sino que el gráfico queda incluso un poco más grande. Igualmente, en muchas veces nosotros queremos que nuestros gráficos tengan los datos que representan. Por ejemplo, esta barra yo sé que está entre 3000 y 4000, pero yo no sé exactamente qué valor representa. Entonces, para ello, vamos a colocarle la etiqueta de datos. La etiqueta de datos me va a permitir a mí que los datos, por ejemplo, para Barranquilla, que corresponde a 3278, aparezca sobre el gráfico. Entonces, yo le puedo colocar esa etiqueta de datos en el centro, en el extremo interno, base interior y extremo externo. Para nuestro caso vamos a seleccionar extremo externo. Ustedes pueden observar aquí cómo nuestros datos, ¿ok?, son colocados sobre las barras que representan los datos. ¿Ok? Entonces aquí tendremos nuestro siguiente elemento que podemos colocar sobre nuestros gráficos. Vamos de nuevo a seleccionar y vamos a las opciones de gráfico. Bien. Otro elemento que podemos colocar es las tablas de datos. ¿Okay? Aquí podemos colocar nuestra tabla de datos y vamos a observar que nos aparecen las ciudades con los valores, pero si ya los tenemos aquí, pues esto resulta como redundante. Entonces, por eso no lo vamos a utilizar, pero si no quisiéramos utilizar estos datos, pues sencillamente utilizaríamos la tabla de datos. Le vamos a decir ahora que ninguno. Bien. Otro elemento que podemos establecer es para los ejes. Entonces, en este caso, ¿okay?, nosotros podemos establecer el eje horizontal primario, ¿okay?, y el eje vertical primario. ¿Bien? Entonces, en el eje horizontal primario, pues yo lo puedo mostrar de izquierda a derecha, ¿ok?, que es el que normalmente él tiene. También podemos utilizar cualquiera de las otras opciones. Ustedes pueden ir comprobando. Por ejemplo, mostrar sin etiquetas. Si ven cómo se quitan los nombres de las divisiones. Vamos a deshacer control Z para que me vuelva a mostrar las divisiones. Y aquí igual me colocó las diferentes divisiones. Lo mismo podemos para el vertical primario. ¿Ok? Podemos cambiar la escala logarítmica de miles de millones. Esto es en casos para datos ya de mayor amplitud. Podemos también colocar las líneas de divisiones. Entonces podemos colocar las líneas de divisiones principales, secundarias. ¿Ok? Aquí las quitamos. Aquí podemos colocar las secundarias. Y pues vemos como nuestro gráfico, pues le colocamos mayor cantidad de líneas. Entonces podemos aquí colocar las líneas de división horizontales principales, ¿ok?, que son las que él trae por defecto. Igualmente podemos hacer con las verticales si queremos establecer las líneas, ¿ok?, secundarias. Miren cómo se forma como una cuadrícula. ¿Ok? Entonces, todas estas opciones lo que nos permiten a nosotros, lo que nos permiten es ir personalizando nuestro gráfico para presentarlos de una mejor forma. Ok, pero este tipo de gráficos de barra no es el único que nosotros podemos realizar. Voy a
correr este gráfico un poco hacia abajo. Sí, lo voy a dejar aquí para realizar un nuevo tipo de gráfico. Lo voy a subir un poco aquí. ¿Okay? Entonces voy a volver a seleccionar los datos. Me voy a ir a la opción de insertar. ¿Okay? Y vamos a seleccionar el gráfico circular. Entonces, para el gráfico circular vamos a seleccionar gráfico 2D y vamos a seleccionar gráfico circular o de torta. Entonces, inmediatamente Excel nos presenta el gráfico circular. Si ustedes observan, este gráfico se diferencia con respecto al de barras en que no tiene un eje X ni un eje Y porque él no lo necesita. Entonces vamos a ver cuáles opciones para gráfico nos presenta. Entonces nos vamos aquí al menú de gráfico teniendo el gráfico seleccionado. Vamos a ver qué nos presenta. Entonces mire, entre las opciones que nos presenta, pues nos presenta el título. La leyenda, ¿qué es la leyenda? Son, en este caso, ¿qué representa cada color? Entonces, Barranquilla es el azul, Bogotá es el naranja, Cali y así sucesivamente. Cada ciudad representa un color. La leyenda, la etiqueta de datos también se puede representar, pero por ejemplo, títulos del eje, como este gráfico no lleva eje, pues no lo representará ni la tabla de datos, ni líneas de división principal, ni secundaria. Entonces vamos a, por ejemplo, cambiar el título del gráfico. Vamos a editar el título. Vamos a colocar aquí casos de éxito. Clic en aceptar. La leyenda, ok, la podemos cambiar de ubicación, donde la queremos ubicar. Entonces vamos a decir que la queremos mostrar la leyenda a la derecha. Entonces miren ustedes dónde aparece ahora la leyenda: Barranquilla, Bogotá. ¿Okay? Igualmente le puedo colocar la etiqueta de datos. Entonces la etiqueta de datos dentro de esta torta yo la podré ubicar en el centro, en el extremo interno o el extremo externo. Vamos a decirle extremo externo. ¿Okay? Entonces yo sé que Barranquilla, que representa el azul, tiene 3278, correspondería a este. Entonces este es otro tipo de gráfico que vamos a poder desarrollar. ¿Okay? Son gráficos circulares. Muy bien, vamos a suponer que vamos a crear una nueva tabla, una nueva hoja. Vamos a crear aquí en el más y creamos una nueva hoja. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a colocar datos 2. Muy bien. En esta hoja de datos 2 vamos a suponer que nosotros vamos a hacer un gráfico científico. Vamos a suponer que aquí tengo un valor para X y un valor para Y. Entonces para X voy a tener los valores de 2, 3, 5, ¿ok? 8 y voy a tener el valor de 10. Y para Y, cada valor de esto le corresponde un valor de X. Vamos a tener los valores 15 aquí. Para Y vamos a tener 15, 17, ok, 19, 21 y 30. Vamos a suponer que tenemos estos valores. Muy bien. Voy a darle un formato a estos datos. Voy a seleccionar. Pues vamos a el formato que venimos manejando. Esto lo centramos, tanto horizontal como vertical. Rellenamos en azul, damos el texto en blanco, XY, y estos datos también los voy a centrar. Bien, ya tengo mi tabla con un formato básico y ahora quiero proceder a graficar. Estos datos son de tipo científico, entonces los vamos a seleccionar y yo quiero hacer la gráfica que me representa estos datos. Entonces vamos a insertar, ¿okay? Y ahora vamos a escoger los gráficos de dispersión. Y dentro del gráfico de dispersión vamos a seleccionar el gráfico de curva suavizada. ¿Okay? Entonces seleccionamos, voy a borrar esta parte roja, y seleccionamos el de dispersión con línea suavizada.
¿ok? Inmediatamente Excel procede a realizar un gráfico, ¿ok? En el cual en el eje de las X lo divide de 0 a 12, ya que mis datos van de 0 a 10, y pues aquí en la opción gráfico voy a poder cambiar el título del gráfico, vamos a poder editarlo, vamos a colocar, por ejemplo, X versus Y. ¿Okay? Es un gráfico de línea suavizada. ¿Okay? Igualmente, yo puedo seleccionarlo aquí, lo seleccioné con marcadores, pero lo puedo seleccionar sin marcadores. ¿Okay? Entonces miren que al cambiarlo aquí ya no me aparecen los puntos intermedios por si no lo quiero realizar. También lo puedo cambiar para que se vea con líneas rectas, no líneas suavizadas, o simplemente con puntos, seleccionando esta primera opción de dispersión solo con marcadores. Por lo pronto lo vamos a dejar. Okay. Entonces ya este es otro tipo de gráfico. ¿Okay? Yo le puedo quitar la leyenda para que no se vea ninguna leyenda aquí seria. Y puedo igualmente insertar los títulos del eje. ¿Okay? Vamos a título bajo el eje y le vamos a colocar, por ejemplo, X. Y aquí título del eje vertical primario girado, le colocamos Y. Ok, y ya este es nuestro gráfico. Igualmente nosotros podemos modificar muchos elementos, ¿okay? Del formato de nuestro gráfico. Si queremos cambiar el formato de nuestro gráfico. ¿Okay? Aquí podemos cambiar el nombre de la serie. ¿Okay? Podemos, ¿okay? Cambiar el color del gráfico en sí, de la curva, si queremos cambiar el color. ¿Okay? Lo mismo para el vertical eje. El eje vertical, podemos cambiar las unidades de división para el horizontal. ¿Okay? Entonces aquí en formato ya yo puedo como tal manejar o manipular ya cosas más puntuales. Pues dependiendo de nuestras necesidades deberemos entrar o no aquí. Por lo pronto pues con esto es suficiente y esta es la forma como nosotros podemos construir gráficos. Hicimos 3 gráficos. Inicialmente hicimos un gráfico de barras, ¿sí? Okay. Luego hicimos un gráfico circular y por último hicimos un gráfico de dispersión con líneas suavizadas e incluso le cambiamos el color. Ok, después de analizar el tema de gráficos, vamos a proceder a desarrollar este taller que se llama Taller Gráfico Básicos Excel Online, que van a encontrar en Territorio. Bien, este taller tiene 6 puntos. En el primer punto, ustedes obviamente en Excel deberán desarrollar la tabla que se encuentra aquí, que dice muestras tomadas de lápices, estado, cantidad, y deberán realizar el gráfico aquí solicitado. Deberá quedar la leyenda en la parte indicada, en este caso a la margen izquierda. Deberá tener una etiqueta de dato interno y miren que es en porcentaje. Se debe investigar cómo podemos nosotros nuestra etiqueta de dato cambiarla por el valor que tienen por porcentaje. Bien, en el punto número 2, pues procederán a realizar este tipo de gráfico o también con la misma tabla de muestras tomadas de lápices, la cantidad y las etiquetas a la derecha, la leyenda. Bien, en el punto 3 nos dan una serie de datos científicos y pues nosotros procedemos a realizar una gráfica de dispersión, ¿ok? Suavizada. Para realizar nuestros gráficos deben cargar todos estos datos en Excel y darle el formato así como aquí está representado a la tabla.
En el punto 4, pues deberán darle el formato a la tabla y estos serán los valores y procederán a realizar este gráfico con el título de ventas y miren que tiene marcadores. Bien. El punto 5 y el punto 6, en este no les doy la tabla ni el gráfico que deben desarrollar. Ustedes van a tomar una tabla de datos investigada o creada por ustedes y van a desarrollar un gráfico a partir de esa tabla de datos. No puede ser ninguno de los gráficos que vimos en los ejercicios de ejemplo ni ninguno de los gráficos anteriores de este taller. Deben utilizar un nuevo tipo de gráfico que no se haya utilizado ni en los ejemplos ni en este taller en los puntos anteriores. Eso es muy importante porque si no, el punto se invalidará. Entonces, con esto pueden proceder a realizar el taller.